Señor. Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Dios los bendiga, queridos hermanos, desde San José de Costa Rica para el mundo. Estamos nuevamente aquí en vivo de las cabinas de Radio Costa Rica. Si usted quiere, querido hermano, tener una comunicación directa con nosotros, el teléfono de cabina es 905-2930-930. Voz de Restauración los saluda y estamos comenzando este bello programa en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos como dos invitados muy especiales al pastor Ramón Álvarez. Sea la bienvenida, pastor. Gracias, hermano Molina. Le damos gracias al Señor por darnos la bendición y la oportunidad de poder estar nuevamente aquí en la radio para llevar un mensaje que lleve la esperanza, que lleve el ánimo para que todos los que estén ahí hoy durante estos minutos recibiendo la bendición sepan de que Jesucristo está con nosotros aquí en la cabina y estará ahí con ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Quiero pasarle también en los micrófonos a mi hermano Pastor Manuel García, un gran amigo, un gran compañero de milicia, de guerra. Manuelito, saludos. Bien, Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Mi nombre es Manuel García Barahona, lo cual pertenezco al Ministerio de Restauración al Rescate Juvenil, donde estamos sirviendo ahí en la obra del Señor, y para mí es una bendición poder compartir de lo mucho o de lo poco, pero más que todo mucho, porque realmente Dios ha sido muy bueno y para eso estamos, para servirle, enviando una palabra de motivación a los corazones de los que nos escuchan a esta hora. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos toda la cantidad de cosas que están sucediendo en las naciones a través del mundo, da temor, da miedo pensar de que en cualquier momento la destrucción de esta humanidad se acerca. Ahora amanece una noticia de que un chinito de allá, de Asia, está haciendo y provocando a la nación más poderosa del mundo, como es a los Estados Unidos, y lo está provocando de una manera pues altamente peligrosa, porque está haciendo experimentos con bombas atómicas, con cohetes nucleares. Y entonces venimos nosotros a la palabra, y en San Pedro, el libro de Pedro, la primera carta de Pedro nos habla: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Todas las cosas que estos hombres peligrosos que están haciendo semejantes barbaridades, oiga lo que dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 5. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero que vivan en espíritu, según Dios. Y quiero recalcar este pasaje en el verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Quiero tocar este tema. El fin de todas las cosas se acerca. Cada uno de nosotros va a tener una diferente participación, pero es importante, querido hermano, que escuchemos la voz de Dios. Y aquí está hablando el Señor a través de nosotros. En el libro de Sofonías, oiga bien lo que nos habla. Sofonías. El Señor ha venido ahora, hermanos, a traer una palabra
de arrepentimiento tal vez, porque el fin se acerca. Y dice, 750 años antes de Cristo, el profeta Sofonías estaba escribiendo en el capítulo 1, verso 2, dice Dios, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y a las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Esto nos recuerda, hermanos, cuando en el capítulo 6 del libro de Génesis, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y aquí nos habla en Sofonías, verso 4 del capítulo 1, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatres con sus sacerdotes. Va a destruir a todas aquellas personas que estén predicando un evangelio de condenación, un evangelio que te lleva al infierno, un evangelio, hermano, que no te trae ningún beneficio en el cielo, sino que solamente están predicando de riquezas terrenales. Y aquí nos habla de exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatres con sus sacerdotes. Dice Sofonías, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Cómo está la humanidad ahora? ¿Cómo está, hermano? Este día ya llegó, porque esta profecía era para los días finales. Y aquí está hablando el profeta Sofonías en su capítulo 1, verso 15, dice de que el día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. La palabra de Dios está en tinieblas, se ha escondido. Nadie quiere predicar el evangelio de Cristo. Y dice aquí, verso 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Oiga, hermano, esto es muy fuerte, muy terrible. Esto es el juicio de Dios. Y todos piensan que porque Dios es amor, no va a venir una condenación, no va a venir un juicio. Sigan ustedes los caminos equivocados que van en contra de la palabra de Dios. Y aquí Dios les está advirtiendo cómo es que va a ser ese juicio. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Esas megas iglesias, ¿a dónde está la predicación de Cristo? El Cristo de ellos es el dinero, solamente la plata, solamente el cash. Hasta hay un hombre que se llama cash. Y oiga, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Lo estamos leyendo, hermano, para que no vayan a pensar de que yo estoy hablando un juicio que viene de parte de hombre. No estoy hablando palabra de carne humana, estoy hablando palabra de Dios, palabra de espíritu. Y dice, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego. Eso es lo que quieren ustedes, gobiernos del mundo. Están provocando a ira a Dios. ¿Y por qué razón? Hasta la Biblia han sacado, y principalmente de Estados Unidos. Por eso ese chino se atreve a retar al mismo demonio que vive ahí en los Estados Unidos. Pero aquí no se está hablando. Esos grandes pastores que son adinerados, que son multimillonarios, que viven en casas opulentas, que tienen aviones propios. Aquí la palabra de Dios te dice, ni tu plata,
ni tu oro podrá librarte en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego, hermano. Tremendo, tremendo eso, hermano. Porque ese gran día de la ira de Dios es inaludible, es algo que está ya acercándose. Creo que de una manera sorprendente Dios nos está advirtiendo a través de estos programas, y le doy gracias a Dios por un programa como este, que está llevando la palabra, el consejo de Dios. Ahí en 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Dice claramente, si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. 4:11 de 1 de Pedro. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Se ha perdido? Sí, se ha perdido. ¿Quién dice que no? En los años que tengo de servir al Señor y en los años que tengo de estar trabajando en ministerios de restauración, hay algo que siempre he cuidado para que a mí nunca se me pierda, que si no mantenga siempre avivado ese fuego, hermano. Amén, amén. Molina y hermano Manuel y amado oyente que está usted ahí escuchando, de que no se pierda definitivamente la palabra por la cual yo me convertí, la palabra que me hizo libre, la palabra que transformó mi vida y me sacó del mundo de oscuridad y de tinieblas donde yo estaba. Esa palabra que libertó y completamente rompió, quebrantó todo yugo de esclavitud que había sobre mi vida. Y esta palabra es la que estamos predicando aquí, que la ira de Dios está actuando y va a seguir moviéndose de una manera tremendamente sobre la humanidad, como ya lo está haciendo. Los juicios de Dios están cayendo sobre el mundo. Oímos la noticia, nos damos cuenta a través de los medios, de las redes sociales, la comunicación que tenemos hoy tan maravillosa, de los acontecimientos que se van dando en el mundo entero. Por ejemplo, miraba por Facebook un día de estos como un hombre allá en el Islam, por predicar la palabra, hermano, por predicar la palabra. Bendito sea Dios por nuestra nación Costa Rica, que tenemos la libertad de culto, y hay que seguir orando para que esto permanezca, para que podamos tener la libertad de predicar y llevar el mensaje. Pero hay países como en el Islam y otras naciones donde no existe la libertad que nosotros tenemos y que lamentablemente la desaprovechamos muchas veces. Pero bendito Dios, porque aquí venimos a aprovecharla. Pero le cortaron las piernas en la plaza donde él estaba predicando. Llegó una gente de los que andan ahí amenazando tremendamente a los que predican la palabra de Cristo, y le cortaron la pierna en pedazos. Sí. Y ahí se ve donde el hombre está tirado, y aún habiéndole cortado las piernas, él continúa predicando la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Cómo Dios tiene que traer juicio sobre las naciones, sobre los burladores de la palabra del Señor, sobre los que han dejado de predicar la palabra de Dios solamente por ganancias deshonestas, solamente por estar haciendo el lucro, ganancias ilícitas, llevando mensajes aparentemente que son la palabra de Dios, pero no son la palabra. Por los que conocemos la palabra nos damos cuenta que en los últimos tiempos iban a venir burladores. Claramente dice, gente que agarraría el evangelio y haría mercadería del evangelio, llevando un evangelio materialista. Y hay gente, como yo le digo a los muchachos que están en el centro de restauración, que lo más importante es adquirir conocimiento. Cuando uno adquiere conocimiento de la palabra de Dios, uno tiene una base, tiene un fundamento sobre el cual Dios va a ayudarnos a que con ese fundamento que es Jesucristo y que es la palabra de Dios, podamos nosotros seguir sobreedificando, hermano, con todo lo que Dios nos enseña. Pero cuando no hay palabra, cuando no se predica la palabra en una iglesia, en una congregación, ya sea mega iglesia o sea una iglesia local, pequeña, pues, porque esto no solamente sucede en iglesias grandes, en iglesias pequeñas también, se está perdiendo. Veníamos ahora conversando con el hermano Molina de que antes de que la lámpara se apagara en los tiempos de Samuel y la palabra estaba escaseando, antes de que se apagara, Dios llamó a Samuel, y así como llamó a Samuel y le dijo al profeta Elías que todavía quedaban 7,000 hombres, hermanos, que no iban a doblar las rodillas
porque Elías creía que solo él estaba. Y yo sé en esta hora aquí con estos dos hermanos que están, que no solamente estamos nosotros, que hay miles de creyentes que están guardando la palabra de Cristo y están queriendo darse al mundo a conocer de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él tiene el poder para cambiar y para transformar. En Santiago capítulo 4, donde estábamos ahorita viendo que si alguno hable conforme a la palabra del Señor, también ahí tengo un versículo donde me dice el versículo 2 de Primera de Pedro 4:2, para que ya no vivamos o ya no vivir más el tiempo que resta en la carne, ni en las concupiscencias de las carnes, el tiempo que resta, que es poco, la venida de Cristo está cerca, en la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones de idolatrías. A esto les parece cosa extraña que ya nosotros, los que hemos creído a la palabra de Cristo y nos hemos apartado del pecado y ya no queremos nada con la carne, ni con el pecado, ni con el mundo, porque la palabra es clara de decir que ya nosotros no estamos en el mundo, o es decir, estamos pero no estamos porque le pertenecemos a Jesucristo. Ya no podemos involucrarnos con el mundo, con la carne, con el pecado. Para eso fue enviado el Espíritu Santo, para ya no vivir el resto de la vida que Dios nos va a dar andando en las embriagueces, en las orgías, en las borracheras y en las cosas que antes andábamos. No podemos vender la verdad, no podemos hacer del evangelio comercio solamente por congraciarnos con algunas personas. La Biblia dice que Dios es santo, y como Él es santo, Él va a traer juicio sobre los que no quieren guardar santidad. Él nos dejó la palabra para que nosotros, a través de ella, como hoy estamos aprendiendo, donde dice que ya no podemos vivir así, y que a la gente le parece extraño que ya los que hemos creído a la palabra ya no andemos como ellos andan, en el desenfreno de la carne, en el relajo de la carne, con las modas del mundo, con las vanidades del mundo, con tanta cosa que se mueve en este mundo. Por eso la palabra dice en Santiago 4:4, claramente nos enseña, dice: oh almas adúlteras, no hagamos amistad con el mundo, porque cualquier amistad que hagamos con el mundo nos constituimos enemigos de Dios. Debemos de vivir apartados del pecado, buscando cómo agradarle al Señor todos los días de nuestra vida, porque los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra, sobre diferentes naciones. Ya Dios ha empezado a ejecutar el juicio sobre los pecados de los gobernantes, sobre los pecados de los emperadores, de los reyes, de los presidentes. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra. Él va a juzgar, porque esta palabra ha sido predicada aquí en la tierra, y aquí en esta generación que nosotros nos ha tocado vivir, dice que debemos de tomar como ejemplo la palabra de Cristo y de los que ya la predicaron y la vivieron. Ellos dieron sus vidas a lo que llamamos los héroes de la fe, y en el mundo en el que vivimos actualmente hay gente que está muriendo por Cristo. ¿Qué dice usted, hermano Manuel, a todo esto que está aconteciendo en este mundo en el que estamos viviendo ahora? Un mundo lleno de dolor, un mundo convulsionado, de sufrimiento, de idolatría, de paganismo, de tanta malicia, tanto pecado carnal que se mira ahora aún dentro de las iglesias, hermano Manuel. Sí, hermano. Bueno, primeramente, una vez más, glorificamos al Rey de Gloria por la oportunidad que nos da compartir y hacer llegar este mensaje, o más bien un testimonio para las personas que realmente en algún momento dado han perdido la fe, aún los que conocen la palabra, que han sido impíos, se apartan. Y realmente la palabra de Dios es clara. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los crédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, creada según Dios. Amén. Y realmente acá en la palabra de Dios, en la primera de Pedro, que nos tocó nuestro hermano al inicio, nuestro hermano Molina, y con participación de nuestro hermano Pastor Ramón, donde nos habla en primera de Pedro capítulo 4 versículo 6: por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en el espíritu según Dios. Querido hermano, tú que me escuchas, quizás en una condición
muy horrenda, muy tremenda, humanamente hablando. Quizás por algunos momentos has deseado hasta morir. Déjeme decirle que muchas personas han perdido la credibilidad en Dios. Muchas personas han escuchado que la venida del Señor está cerca y se han descuidado, y quizás de los antiguos antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, han escuchado que el Señor está a la puerta y no han percibido de que verdaderamente el Señor está cerca. El Señor nos ha predicado la palabra cuando dice que a los muertos no son a los que están en los sepulcros, sino a las personas que hemos pasado en un mundo pasado en muertos en delitos y pecados. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, y para darnos una palabra viva y eficaz como está establecida. Pero esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres que vivan en el Espíritu. Sabe, querido hermano o señora que me escucha a través de esta emisora, realmente Dios habla al corazón del hombre. Dios habla a la humanidad entera. La humanidad muchas veces ha andado de acá para allá, no se ha sujetado verdaderamente a los principios, a los estatutos de la palabra de Dios, y nos descuidamos, y como dice la palabra, por casi se nos deslizan nuestros pies, nuestros pasos, y vamos a dar a un resbaladero. Pero gloria a Jesús, que nos ha dado la fortaleza. El verso 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sabe, hermano, el Señor está cerca. Tú que me escuchas, el Señor está cerca. Persuadíse de verdaderamente en el Espíritu que el Señor habla día con día a través de un siervo, como lo está haciendo en esta noche, a través de un vaso de honra. En mi caso, hace muchos años atrás, anduve metido en un mundo pecaminoso, animal y diabólico, pero Dios, en su eterno amor, en su gran misericordia, me dio la oportunidad, y por la cual estoy en esta noche compartiendo. Yo sé que este pequeño mensaje va a quedar grabado en su corazón, cuando quizás has dicho en su corazón, en su mente, lo ha proferido con sus labios, donde ha dicho: no tengo esperanza para seguir luchando. Pero sabe, hermano, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, dice: aún hay esperanza para los que están vivos. Hermano, tú que me escuchas, si tú tienes vida, todavía tienes esperanza en Cristo Jesús. Todavía tienes esperanza. Hay mucho por qué luchar. La bendición del Dios Todopoderoso está a tu lado. La bendición está cerca. La tienes cerquita, la palabra en su corazón. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestro labio, con nuestra boca, que Jesús es el Señor y que Él nos levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. El Señor está pronto a venir, hermano. El Señor está pronto. Él es respetuoso. Dice el Señor: aquí estoy a la puerta. Dice: yo toco, si alguien abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Sabe, hermano, quizás esta palabra usted y yo y muchas personas la hemos escuchado por mucho tiempo, pero sencillamente hemos sido personas que solamente la escuchamos y no la ponemos por obra. Pues Dios en esta noche, a través de este pequeño grupo, que es de una gran bendición para su vida, está hablando a su corazón. Amén. Está hablando a su corazón. Dios le está tocando lo que inició nuestro hermano Luis Molina, la participación de mi pastor Ramón y la participación mía, hablando lo que Dios quiere que le hable a su vida. Amén. Dice: sed sobrio y velad en oración. Ahí mismo en esa carta, en capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente, viendo a ver qué se devora. Cuando la palabra de Dios es clara, dice: anda como león rugiente. O sea que Él no es león, anda como león, aparentando lo que no es, como muchas personas que aparentan ser cristianos, pero verdaderamente el corazón está lejos. El corazón no es ni cristiano, menos cristiano. Pero dice: sed sobrio y velad en oración. Hay que velar, hermano. La palabra de Dios dice en Mateo 27:41: velad y orad para no entrar en tentación. Dice que el Espíritu está atento. Y déjeme decirle, el Espíritu siempre está atento. No solamente en las tempestades, en los momentos difíciles. En todo momento el Espíritu está atento. Pero dice: pero la carne es débil. Sí, pero allá en la carta Joel dice: diga al débil, fuerte soy. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dice, y el verso 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nos metemos en el tema del amor es muy profundo, y usted lo ha escuchado
a través de una emisora, a través de un programa de televisión, a través de algunas personas que verdaderamente quieren llevar este mensaje a la conciencia, al corazón del ser humano. Gloria al Señor. Sí, hermanos. Estamos en primera carta de Pedro, capítulo 4, desde el verso 6 en adelante. El verso 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Cristo está a las puertas, está llamando a la humanidad. Amén. Está tocando, hermano, la puerta de tu corazón. El verso 17, oiga lo que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Y escucho yo a muchos pastores que hablan de las iglesias, de los templos, de los monumentos, de las edificaciones, pero el Señor aquí no está hablando de los templos, de esa naturaleza, está hablando del templo de nosotros, porque nosotros somos templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Allá en el libro de los Hechos nos habla de que Dios no vive en templos hechos por manos de hombre. Y aquí nos da hermano, el verso 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, oiga, por el cuerpo de Cristo, por los cristianos verdaderos, los que predicamos el verdadero evangelio de Cristo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El hermano Manuel hablaba en la segunda carta a los Corintios de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el mundo entero está enceguecido, está en tinieblas. Por eso estábamos hablando aquí en el libro de Sofonías de que hay hermanos que están ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo. Pero también nos habla Sofonías: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Y oiga lo que dice: esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasara junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Abdías capítulo 1 verso 15: porque cercano es el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo. Si tú despreciaste a Dios, Dios te va a despreciar. Palabra de Dios estamos hablando. Amén. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías, hermano. Y oiga, los juicios de Dios: Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán, porque se habrá ido ya demasiado lejos. Sofonías capítulo 3: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿Cómo está Costa Rica, hermanos? ¿Cómo está San José? ¿Estará hablando Dios a esta ciudad,
la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Dios y no se acercó a su Dios. Oiga lo que dice Sofonías capítulo 3, verso 3. Sus príncipes, los jefes de estado, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces son lobos nocturnos, rapaces que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas, está hablando el profeta Sofonías, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Y Jehová en medio de ella es justo, en medio de la ciudad rebelde y opresora. Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a todas las naciones, juntar todos los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Dios está hablando en esta noche a todas las naciones donde este video va a estar llegando. Es palabra de Dios, como una advertencia de que viene juicio por habernos alejado, por haberse alejado. Los gobiernos no quieren nada con Dios, lo han tirado al tarro de basura, han sacado a Dios. Por eso allá en el libro de Apocalipsis capítulo 3 dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta llamando. Si alguno quiere abrir la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero oiga lo que dice Sofonías: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? De que así como la viejita aquella, la anciana que dio sus dos blanquitas, sus dos monedas, lo único que tenía, ella empezó a depender únicamente de Dios, porque el mundo entero está bajo el maligno, y el maligno es el que está gobernando la mente y el corazón de todos los gobiernos en el mundo. El remanente de Israel dice: no hará injusticia ni dirá mentira. Aquí se está hablando y se predica la palabra de Dios, hermanos. No dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirá, y no habrá quien los atemorice. Y Jehová está en medio de aquí, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Amén. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. He aquí que en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores. Pueblo de Dios, hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, amén, hermano. El apóstol Pedro, muy preocupado por los tiempos que él sabía que la iglesia iba a pasar, los creyentes del tiempo en el que estamos actualmente, el apóstol Pedro escribe claramente y nos dice allá en su segunda, dice en el capítulo 3:1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, sabiendo primero esto, el versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y en el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, le habla a los creyentes,
nos dice, nos exhorta que debemos de andar en una vida santa y piadosa en nuestra manera de vivir. Por lo cual, oh amados, estando en espera, nos dice el verso 14, en espera de estas cosas, porque el fin de todo se acerca, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Y ahí Pedro mete a Pablo, al apóstol San Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada a él, os ha escrito. Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esta palabra del apóstol Pedro nos habla claramente de lo que sucede, de lo que está sucediendo en nuestra época. Pedro dice que él quiere despertar con amonestación verdaderamente a los creyentes, que mantengan una mente limpia, que mantengan una relación honesta, íntegra con Dios. Nos hace ver que en estos tiempos la palabra se está predicando, pero por burladores, hermano, por gente que cuando predican y realmente a las iglesias llega gente muy necesitada de Dios, como yo llegué un día. Y bendito Dios por el pastor que me predicó, bendito Dios por el lugar donde yo recibí el alimento espiritual, porque puedo considerar que fue una palabra que hasta el día de hoy en mi vida personal ha hecho efecto, y no he querido de ninguna manera dejarme envolver por las falsas doctrinas o por las falsas religiones, inclusive evangélicas cristianas, que se han venido dando últimamente en este tiempo. Pero gracias a Dios que Él nos advierte claramente y nos hace ver que debemos de estar apercibidos, que los tiempos en que estamos viviendo nosotros ahora son tiempos muy difíciles. Cuando Jesús nos enseña y nos dice que vendrán tiempos tan difíciles que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El versículo del 4:8 de Primera de Pedro nos dice: y ante todo tengan ustedes ferviente amor. O es decir, que no se puede. Nuestro hermano Manuel habla sobre una realidad. Cuando se habla del amor es algo tan profundo, que es algo que hoy en día no se practica el amor. Se nos olvidan las palabras del apóstol Pablo. Yo les muestro un camino mejor en 1 Corintios 13, un camino mucho mejor que el hablar en lenguas. La gente se preocupa en hablar en lenguas y tienen envidias unos con otros, y así quieren hablar en lenguas. Creo que hay gente que va a estar hablando lenguas, pero no en el cielo, hermano, va a ser en otro lado. Pero le voy a decir algo, amado pueblo que me está oyendo, usted, persona que está ahí por la radio escuchándonos. Jesucristo nos enseña que su venida está cerca, y nos hace ver allá en Mateo 25 por ahí, que también como en los días de Noé, así va a ser también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24 nos habla claramente que de repente, como un relámpago, esto no lo sabe nadie, hay algunas religiones del mundo que han dado fechas sobre el fin del mundo, sobre los juicios de Dios. Actualmente en algunos programas de televisión, en algunos de estos programas extranjeros, hablan también sobre cosas que están sucediendo acerca de que la gente va a desaparecer o está desapareciendo, y habla de un montón de temas que el diablo quiere confundir. El diablo lo que quiere es que la gente diga no, la venida de Cristo todavía no va a ser, pero dice que no debemos de olvidarnos que Dios va a venir, va a mandar a su Hijo Jesucristo, así como lo mandó una vez, y que Él no retarda su promesa ni lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, mientras estas cosas van a suceder, claramente dice que nosotros debemos de andar en una vida piadosa, en una vida limpia, en una vida
donde nosotros le agrademos al Señor. El apóstol Pedro habla sobre Pablo y dice: nuestro hermano Pablo ha recibido tal sabiduría de parte de nuestro Señor que hay cosas difíciles de entender. Y es que cuando Pablo nos da las revelaciones en las cartas que él escribe, nos hace ver claramente de un Dios santo, de un Dios de juicio, un Dios que traerá condenación. El apóstol Pedro nos habla sobre el juicio de Dios sobre la casa, y dice: si el juicio de Dios viene sobre la casa, ¿dónde aparecerá el impío? ¿Dónde aparecerá el pecador? Si el justo con dificultad se va a salvar. Déjeme decirle, vale la pena servirle al Señor, vale la pena continuar queriendo agradarle a Dios todos los días de nuestra vida. Esto no son asuntos por 3 meses, ni por 6 meses, ni por un año. Yo le digo a los muchachos que llegan al centro de restauración buscando cómo restaurar su vida, no solamente de la adicción a la droga, sino verdaderamente tener un encuentro con el Señor para que sus almas sean salvas y no vayan a la condenación. Porque no es asunto solamente dejar las drogas, la borrachera o lo que estén usando ellos, sino es convertirse a Cristo para que sus vidas sean restauradas, no solamente de ser adictos, sino que se conviertan de las tinieblas a la luz en Cristo Jesús, y empiecen a anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de ahí, de ese mundo en el que ellos vivían, flagelo, las drogas y el alcoholismo, a una vida transformada verdaderamente en Cristo Jesús, porque claramente dice la palabra: el que está en Cristo es una nueva criatura. Amén, hermano Manuel. Amén, hermano, amén. Es una realidad que es inquebrantable, es una realidad que es muy cierta. Acá nos muestra la palabra ahí mismo, el capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministro a otros como buenos administradores de la multiforme de la gracia de Dios. Verdaderamente, gloria a Dios por los ministros que verdaderamente ministran a un pueblo que muchas veces se ha sentido muy agobiado, muy tribulado, muy deprimido, y toman de nuevo un rumbo equivocado, creyendo que las cosas se van a arreglar, pero definitivamente nosotros predicamos a un Cristo vivo, predicamos al Cristo que rescata a las personas que anduvieron otro tiempo, como dice la palabra de Dios, atados a ese mundo, y realmente es la que salva, es la palabra que restaura, es la palabra que levanta al caído, es la palabra que transforma al pecador, es la palabra que transforma al homosexual, a la lesbiana, al drogadicto, al alcohólico, al mentiroso, al que anda en cosas que definitivamente no agradan a Dios. Realmente damos gracias a Dios verdaderamente por los ministros que nos llevan las buenas nuevas. Gracias a Dios por los ministros que están aquí presentes. Gracias por los que aprendemos de los que verdaderamente ministran una palabra de verdad. Dice la Biblia que hay pastores, hay ministros que atan cargas sobre los hombros de los hombres que en ellos mueven con dedo. Pero gloria a Dios cuando vemos personas esforzados como nuestro hermano pastor Ramón, que tiene un centro de restauración, el cual es un programa para personas con problemáticas de adicción a las drogas y el flagelo al alcohol, y podemos ver personas que verdaderamente son transformados, son cambiados por el poder de la palabra, e incluso hasta pastores que han salido a otros países a predicar, pastores que realmente le sirven a Dios glorificándolo, pastores que realmente se han guardado para Dios. Entonces conocemos verdaderamente que la palabra de Dios cambia. La Biblia dice, es clara en San Juan 8:32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias a Dios por la palabra que me ha libertado, y que yo puedo ver testimonios verdaderamente de personas que ahora le sirven a un Cristo de gloria. Amén. Ahí mismo la palabra dice en el versículo 2 del capítulo 4, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Qué bueno manejarse bajo la voluntad de Dios, que es la que reina. Bajo la voluntad de Dios vamos a andar totalmente en claridad. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, verso 105. Dice que es la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Amén. Cuando tenemos la palabra de Dios como una lámpara que nos alumbra, que nos instruye, que nos guía, que nos conduce a la claridad, no vamos a estar pegando contra las cosas que el mundo representa, la vanidad de las vanaglorias, que todo eso es ficticio.
dice que cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará, y esa es la que reina. Aleluya, gloria al Señor. Dice el verso 3, dice: baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de solución y ultraja. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios, cuando cambia al hombre, cuando lo transforma, cuando lo saca al valle de sombra de muerte, hay personas que incluso se sienten como un celo, pero a la vez es como un odio, porque ya le repudia, porque ya la persona empieza a caminar bajo la luz de Cristo. Amén. Y ya no anda atado en las tinieblas. Gloria al Señor, nuestro hermano Luis. Sí, hermano. Dice la palabra: mas el fin de todas las cosas se acerca. Dios, Jesucristo, está cerca. Sí. El libro de Apocalipsis capítulo 9 nos habla: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y oiga, y del humo salieron langostas, que son los demonios, sobre toda la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones, los también demonios. Y dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Y sabe cuál es ese sello, querido hermano que nos está escuchando? Es la palabra de Dios. Ese es el sello de Dios. Y dice: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hieren al hombre. Y en aquellos días, dice, estos días, dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte habrá huido de ellos. Oiga, el hombre que anda sin Dios, ni la muerte lo quiere. Aquí nos habla el profeta Nahum. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Pero todo mundo, hay iglesias hasta de homosexuales que dicen de que como Dios es amor, y que Dios es amor, los va a perdonar de esa situación en que viven. Y eso es mentira, porque Nahum nos habla: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Los que no quieren escuchar esta bendita palabra. Aquí dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Viene juicio para la tierra, hermano. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y en las nubes son el polvo de sus pies. Ya casi estamos, hermano. Y para explicar lo que hemos hablado en esta noche, estamos casi concluyendo ya. Mateo capítulo 13, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. El Señor le respondió y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es nuestro Señor Jesucristo, el que vino hace 2000 años y ofrendó su vida para que nosotros pudiéramos tener un camino para llegar al cielo juntamente con Él. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del diablo. Lo estoy hablando yo porque me lo estoy inventando. Está aquí escrito, Mateo capítulo 13, verso 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios. La cizaña son los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. Está hablando Dios. Está hablando Dios. Amén. En esta noche.
El enemigo que la sembró es el diablo. La siega del fin del siglo. La siega es el fin del siglo. Cristo viene por su iglesia. Amén. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, en el infierno, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Amén. Dios te está hablando. Y el resumen de todo este mensaje, San Mateo lo explica en su capítulo 13, del verso 36 al verso 43, hermano Ramón. Aleluya. Amén. ¿Sí? Velad pues, dice la palabra, claramente velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44 de Mateo 24, versículo 44 dice, por tanto también vosotros, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este es el gran resumen que debemos de tener en nuestra mente sobre cada predicación, sobre cada enseñanza, de que Jesucristo está cerca, de que todas las cosas están por acabarse, de que la venida del Señor ya está y debemos de estar preparados, hermano Manuel. Vamos entonces, Manuel, a casi ahí terminando. ¿Qué nos dice usted ya para ir finalizando? Sí, dice la palabra de Dios. Amén. En Apocalipsis capítulo 22 dice, con este versículo dice, aquí yo vengo pronto. Amén. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Gloria al Santo Señor, Jesús. porque verdaderamente hay que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Así es, queridos hermanos, ha sido un placer haber estado con ustedes, compartiendo esta bendita palabra de Dios. Pertenecemos al movimiento misionero mundial y estamos aquí en Costa Rica. En Costa Rica hay más de 200 iglesias a lo largo y ancho de nuestro país. Cualquier persona que quiera buscar una iglesia de sana doctrina, pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen ahí en la pantalla para poderlos ubicar en cualquiera de los 7 municipios, 7 departamentos que tiene Costa Rica. Si usted escuchó esta palabra, haga conmigo esta pequeña oración. Amén. Si usted quiere compartir el reino de Dios, bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy, Señor, yo me arrepiento de mis caminos y me apoyo en usted, Señor. Me arrepiento, Señor, y me estoy rindiendo a tus pies para que a partir de este momento usted sea el dueño de mi vida y que usted sea el rey que me pueda llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque los tiempos son malos y quiero salir de esa oscuridad tenebrosa que es el pecado, y estoy recibiéndote en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Hasta dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite y no ha venido por su iglesia, aquí vamos a estar trayendo un mensaje de mucha bendición para ustedes. Bendiciones, hermanos.